Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Jack el Destripador, analizando la información disponible y construyendo un perfil de quién pudo ser este asesino. Comencemos. Se estima que el 80% de las mujeres de Whitechapel tuvieron que vender su cuerpo al menos una vez para poder sobrevivir, y eran consideradas lo más bajo de la escala social. En el transcurso de apenas unos meses, el pánico se apoderó de Whitechapel. Un asesino invisible y audaz actuaba bajo las narices de la policía, aterrorizando a la población. Mary Ann Walker, o Polly Nichols, fue la primera de las víctimas atribuidas de este asesino, la noche del 30 al 31 de agosto de 1888. Polly, que había intentado dejar atrás la vida de alcoholismo y el asilo para pobres, no tenía dinero para una cama. A las 2:30 de la madrugada, su amiga Ellen Holland la ve tambaleándose, decidida a conseguir dinero una cuarta vez en la calle, o sea, trabajando como prostituta. A las 3:40 am, un carretero llamado Charles Allen Cross encuentra lo que parece ser una extraña lona en Box Row. Era el cuerpo de Polly. Tenía un corte de izquierda a derecha en la garganta, que le causó una muerte instantánea. Pero lo atroz fue la mutilación. Tenía cortes en zigzag en el vientre y los intestinos expuestos. El doctor Lewin declararía que nunca había visto algo tan brutal. La prensa, sin respeto por la víctima, rápidamente catalogó que, como era prostituta, pues no importaba realmente que estuviera muerta. Y que, bueno, olvídense de lo que acaba de pasar, básicamente. 8 días después, el 8 de septiembre de 1888, el asesino ataca otra vez. La segunda víctima se llama Annie Chapman, una mujer con una vida de altibajos marcada por el alcoholismo y la tuberculosis. Poco antes de las 6 de la mañana, el chofer John Davis encontró el cuerpo en el patio trasero de su casa en Hanbury Street. El modus operandi era similar a la del asesino de Polly. Le extrajeron el útero y 2/3 de la vejiga, y los intestinos quedaron colgados sobre su hombro. La autopsia revelaría que Annie estaba a pocos días de morir a causa de su enfermedad de todas maneras. Lo más impresionante fue la desvergüenza de la humanidad en ese momento. Algunos vecinos cobraron entrada para que la gente subiera a sus pisos a mirar la escena del crimen desde las ventanas. O sea, no les importó absolutamente nada la vida de una mujer inocente que sufrió un destino horrible. Estaban recontra morbosos por lo que había pasado y preferían sacar un show de esto en lugar de preocuparse por la vida tanto de esa mujer como la del resto de mujeres que seguían vivas en esa época. Tras el pánico surgieron rumores y detenciones fallidas, mientras la policía y el público debatían sobre la identidad del llamado mandil de cuero. El 25 de septiembre, la Central News Agency recibe una escalofriante carta, la carta de Querido Jefe o Dear Boss. El autor se ríe de la policía y se burla del apodo mandil de cuero y sentencia: odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. Firmado como Jack el Destripador. 4 días después, el 30 de septiembre del 88, Jack atacó 2 veces en una misma noche. Sobre las 12:45 am, Elizabeth Stride, una mujer sueca conocida como Liz, fue vista discutiendo con un hombre en el patio de Dudfield Yard. A la 1 de la mañana, el cochero Louis Dimscourt encontró el cuerpo y lo insólito es que Liz solo tenía un corte en la garganta, no había mutilación abdominal. La hipótesis inmediata fue que el asesino fue interrumpido por la llegada del señor Louis. Suponen que después de eso, Jack hubiera quedado muy enojado de que no lo permitieron terminar su trabajo, digamos, y por eso atacó a la siguiente víctima. Solo 45 minutos después, a la 1:45 de la mañana, Catherine Edons fue encontrada en la oscuridad en Matrain Square. En este caso, Jack no solo cortó su garganta y destripó su vientre, sino que también le extrajo el útero y parte de un riñón. Y en un macabro guiño a su promesa de la carta, le cortó la oreja. Esta vez el asesino había tenido tiempo para culminar su obra con saña y dejando una pista. La policía metropolitana estaba siendo considerada inútil por el público y los propios vecinos
formaron el Comité de Vigilancia de Whitechapel para patrullar las calles y cuidar a las mujeres. El último y más salvaje de los crímenes canónicos de Jack el Destripador fue el de Mary Jane Kelly, que era la más joven y la única asesinada bajo un techo. La mañana del 9 de noviembre de 1888, su casero, al ir a cobrar el alquiler, miró por la ventana rota de su habitación en Miller's Court y encontró una escena horrible. El cuerpo de Mary había sido sometido a una carnicería. La mutilación fue extensa, confirmando que Jack había tenido mucho tiempo para poder desahogar toda su ira contra esta mujer. Fue desollada, eviscerada y sus órganos estaban esparcidos por toda la habitación. A lo largo de los años, cientos de nombres han sido propuestos como que fuesen el posible Jack, pero la policía de la época se sentó en un grupo reducido de hombres. Uno de ellos fue Montague John Dread, un abogado de buena familia, desaparecido misteriosamente justo después del asesinato de Kelly. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis en diciembre de 1888. El jefe de policía de Scotland Yard, Sir McNaughton, lo consideraba el culpable, basándose en el rumor de que era sexualmente insano. Otra persona que estaba entre las teorías de que pudo ser Jack el Destripador fue Francis Tumblety, un falso médico estadounidense que tenía un profundo odio hacia las mujeres y era conocido por coleccionar matrices femeninas. Tumblety huyó de Londres, Estados Unidos, tras el asesinato de Kelly. Hoy en día los sospechosos más populares son Aaron Kosminski y el pintor Walter Sickert. Kosminski era un peluquero polaco judío y fue considerado por Robert Anderson, jefe de la policía, como el principal sospechoso, basándose en un testigo que se negó a testificar porque era judío. El pintor Walter fue propuesto por la escritora Patricia Cornwell, quien señaló que el papel de una de las cartas atribuidas a Jack era similar a la que usaba el artista, además de las alusiones a los crímenes en sus pinturas. De hecho, estudios posteriores con ADN mitocondrial han apuntado en su dirección, al igual que en la de Kosminski, aunque la fiabilidad de estas pruebas sigue siendo debatida. Recapitulando, Jack es uno de los asesinos seriales más famosos del mundo, conocido por los asesinatos que causó en Whitechapel, Londres, en 1888. Sus víctimas eran mujeres en situación de prostitución a las que atacaba en la vía pública durante la noche. Los asesinatos se caracterizaron por un alto grado de brutalidad, mutilaciones quirúrgicamente precisas y aparente ausencia de motivación sexual directa, aunque sí existía un componente misógino evidente. Básicamente que sus asesinatos no estaban movidos porque le atrajese sexualmente asesinar a estas mujeres, sino estaban movidos estos asesinatos porque odiaba a las prostitutas, como lo dejó claramente marcado en su carta. Analicemos a Jack el Destripador con las teorías psicológicas que se ven actualmente. Desde la perspectiva de la teoría cognitiva conductual propuesta por Aaron Beck, Jack habría desarrollado esquemas cognitivos distorsionados, posiblemente relacionados con la misoginia y la superioridad personal y la cosificación de las mujeres. Estas cogniciones alimentaban conductas planificadas y rituales reforzadas por la sensación de poder y anonimato. Las mutilaciones repetidas demuestran un patrón conductual que se fortalecía con cada asesinato, manteniendo una relación circular entre pensamiento, emoción y conducta. Lo que justamente nos lleva a la teoría de escala criminal de Ronald Akers, que amplió la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura e introduce la idea del refuerzo diferencial, que significa que si un comportamiento se ve recompensado emocional o socialmente, es más probable que se repita y aumente en intensidad. Y vimos que Jack, desde el primer asesinato hasta el último, fue progresivamente siendo más agresivo, más violento, más sanguinario. O sea, el último asesinato literalmente le sacó los órganos a la mujer y los dejó regados por una habitación. Su violencia realmente escaló por la confianza que tuvo de que no lo iban a atrapar. Si no hubiera parado sus asesinatos, ya no sé cómo hubieran terminado. O sea, cada uno iba a ser peor. No me imagino que puede ser peor que desollar a una mujer, arrancarle los órganos y dejarlos regados por toda una habitación. No me quiero ni imaginar que puede ser peor que eso, pero probablemente hubiera hecho algo peor que eso.
El modelo de autoeficacia moral de Albert Bandura nos muestra que Jack probablemente neutralizaba su culpa moral a través de mecanismos de desenganche moral. ¿Qué significa? Deshumanización de las víctimas. Como vimos en la carta, de que odiaba a las prostitutas. Ya de por sí las veía como algo menos que humanos. Por eso pudo matar sin culpa, porque como no eran unas personas que valieran la pena a sus ojos, entonces no tenía ningún problema con matarlas, porque si igual no valen nada, las puedo matar a mi placer. Esa es la idea que se le puede haber metido a la cabeza. Además de difusión de la responsabilidad, porque actuar en un contexto en donde la violencia contra las mujeres era normalizada, también le dio esa libertad para matar. Porque como les digo, no fue solo Jack que deshumanizó a estas mujeres. Como eran prostitutas, la misma gente de esa época, o sea, se preocuparon cuando los asesinatos se volvieron exageradamente violentos. Pero con las dos primeras víctimas fue de, bueno, igual son prostitutas, a nadie le importa, ¿qué me importa que se mueran? Básicamente bajo esa lógica se movía esa gente en esa época. No les importaba que fueran mujeres que de todas formas son personas que tienen una vida, que son valiosas como cualquier otra persona sin importar qué profesión tengan. Y la justificación moral de Jack era posiblemente que veía a sus actos como una limpieza de sociedad. Esa pudo ser otro mecanismo que utilizase como una motivación para matar y una justificación detrás de sus asesinatos. La teoría del delito racional de Derek Cornish y Ronald Clark nos muestra que Jack no era un asesino impulsivo. No mataba porque le venía una necesidad urgente por matar, como pudimos ver en otros asesinos que yo analicé. Jack planificaba cuidadosamente sus ataques, escogía víctimas vulnerables en calles oscuras y atacaba en horarios estratégicos. Esto indica una evaluación racional de riesgos y beneficios. Los beneficios que podía sacar era el poder y la notoriedad. Probablemente seguía la prensa él para saber que hablaban de él. Y la satisfacción personal que tenía de eliminar a las prostitutas. Y los riesgos eran reducidos por la falta de vigilancia y la desorganización policial de la época. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura nos indica que tal vez Jack pudo haber tenido una infancia difícil y él pudo haber aprendido conductas violentas observando o experimentando violencias en etapas tempranas de su vida. En una sociedad donde la violencia hacia las mujeres pobres era frecuente, estas conductas pudieron haberse normalizado en él, además de la atención mediática que recibió, que pudo haber reforzado sus crímenes. Aparte de que podemos asegurar de que pudo tener una infancia muy fea y por eso reflejó ese daño y ese odio en estas mujeres, también toda la sociedad y probablemente en su familia se le metió la idea en la cabeza de que las mujeres prostitutas no valían nada. Y él reflejó eso. La teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg nos indica que su razonamiento moral se situaría en un nivel preconvencional, posiblemente en una etapa 1 o 2. La etapa 1 es la obediencia y castigo. Evitaba ser atrapado no por ética, sino por el miedo a las consecuencias. Y la etapa 2 es el interés propio. Sus crímenes buscaban su satisfacción personal sin considerar a otros. Y la teoría de la personalidad antisocial de Robert Hare, quien desarrolló la Hare Psychopathy Checklist, Jack encajaría en un perfil de psicópata con rasgos antisociales marcados. El factor 1 sería interpersonal y afectivo, falta de remordimiento, frialdad emocional y deshumanización de las víctimas. Y el factor 2 sería su estilo de vida antisocial, comportamiento criminal planificado, persistente, impulsividad controlada y una posible doble vida. El perfil que podemos armar ahora es el siguiente. Un hombre de 25 o 40 años, de tez blanca según descripciones históricas, de clase social media baja o media, con acceso a conocimientos médicos o carniceros, con una personalidad inteligente, reservada, posiblemente introvertido en lo social, pero dominante en una esfera criminal. Presenta rasgos de psicopatía organizada, sadismo, misoginia profunda, narcisismo y fantasías violentas ritualizadas. Tenía buen conocimiento anatómico, planificación meticulosa y habilidad para mezclarse en la sociedad sin levantar sospechas. Ya que el Destripador no fue solo un asesino en serie, fue un producto macabro de esa época, y su inteligencia instrumental, deshumanización extrema y su capacidad de manipular el miedo colectivo lo convirtieron en un símbolo de terror que perdura hasta nuestros tiempos. Esto ocurrió en 1888, estamos en 2025 y en muchos años futuros se va a seguir hablando de este hombre.
Y como les digo, no creo que sepamos exactamente quién fue, nunca. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.